pero porque no tenía que estar ahí claro, expuesto a lo que yo hiciera. era ahí el monopolio. Está bien. Pero lindos recuerdos No, de todas recuerdo. esas cosas. Pero Y te preguntaba por la Rahona, porque mi mamá siempre hablaba de sus amigos la Rahona porque eran amigos desde chicos. ¿hizo clases en la igualdad? ¿O no No, vivían en el después, barrio? después tuvo en la igualdad, pero no, mi mamá la conocía desde niño, porque me hablaba que habían sido vecinos en el Cerro Molino. Vivió en el Molino Mi también. mamá Ya. fue del Cerro Molino con mi tío, que era apellido Carreño Olivo. Y siempre me hablaba y jugaba cuando niños, cuando chicos. Siempre ella hablaba de su amigo y se tomaban en la calle, se saludaban muy cariñosamente. Mi papá lo conocía también desde niño. Y después yo con el tiempo lo voy haciendo, me encontré con él en la igualdad. Hicimos, Ahí estuvo por décadas, pues, sí, claro. y tuve la oportunidad de conocer uno de los hijos de él, que era igual al papá, uno Ya. alto, delgado, igual. Bueno, él vive en Gran Bretaña, en Playa Ancha. ¿Ya? Nosotros una vez fuimos, cuando estábamos en el norte con Rosy, fuimos a saludarlo. Vivía su señora, tomamos un desayuno con él, que se compartimos. Y después, bueno, la vida, digamos, te va llevando y Te acerca y te te aleja. acerca y te aleja, pero siempre lo hemos querido mucho alguna vez le hicimos un homenaje en el tiempo de pandemia, le hicimos un homenaje por Zoom, hicimos un video de de su historia, está por ahí, está en YouTube, digamos, Ya. el tema. Y la Rabona estuvo postulado por el círculo de escritores de Viña y de aquí de Valparaíso como premio nacional, pues. Pero tú sabes que son muy pocos los que Sí. llegan allá, y, pero estuvo celebrando los 94 años muy bien a fin de año en la Corporación Cultural de Viña del Mar, se le hizo un homenaje, Mira qué lindo. estuvo un ratito, después Luis Díaz se lo llevó de vuelta porque se cansa, de esa edad también no es Sí. gracia estar mucho andando, Y compartiendo con pero mucha gente. claro, pero te digo, ese tipo de personas hay que hacerle reconocimiento en Oye, hay, vida. hay algo que lo tengo totalmente ignorante al tema. Cuando una persona es elegida hijo ilustre de Valparaíso, hijo ilustre de Viña del Mar, eso es un reconocimiento verbal, con una ceremonia, y eso es todo. Entiendo que sí, eso es Ya, todo. Es un reconocimiento honorífico honorífico, ya. ¿Ya? y, y a la trayectoria exitosa, digamos, persistente. Por En ejemplo, alguna. mi amigo Telmo Aguilar, con el programa Dimensión Latinoamericana, lleva aquí a lo mejor más de 40 años perifoneando y con la música latina, Sí, latinoamericana. sí, sí, sí. Entonces, lógicamente, más a eso su aporte como concejal en la parte cultural, que sé yo, eh, es una persona que Está es ligado a. patrimonial, pues, o sea, Sí. y cuando yo te digo que tú No, eres no, un no. personaje típico patrimonial, es Sí. que estamos hablando de que la ciudad no son sus edificios, ni sus calles, No, por ni sus supuesto. plazas, es la gente y los paisajes humanos que se van dando en distintas épocas. Cuando tú hablas, y nosotros, la distancia que hemos tenido en esta conversación, es que cuando yo hablo de mi niñez, estoy hablando de un periodo Una década. una Mm. década, que comienza con Ley Maldita, Neruda arrancado y escondido en Cerro Lechero, ¿ya? Ibáñez, revolución de la Chaucha, sube en el pasaje escolar y por primera vez se mata a un estudiante en Valparaíso. Gran paro, rompen todos los faroles eran preciosos, eran faroles con globo en toda la ciudad de Valparaíso. Ahí terminaron los faroles en la ciudad de Ya. Valparaíso, por esa Muerte. muerte, digamos, con una carabina, digamos, disparan los milicos y matan a un jovencito. Mm. Y eso, digamos, son momentos. Después viene todo el tema de la, la elección del año 58, donde aparece por primera vez Frei Montalva. Allende está no sé en qué número de su candidatura, y sale Alessandri. O sea, y te fijas, y uno, en el quehacer de ese tiempo, en el Cerro de Valparaíso, tú encontrabas la A, ¿verdad? La A Sí. de Allende, y escrito con tarros, con chonchones en los cerros,
La la UP. palabra Frei. Ah, ¿Ya? Frey era. Claro, no, es que eran dos candidatos que Ya, peleaban, po. Alessandri no, Alessandri era demasiado Pirulo. pirulo para andar en los cerros, pero en ese tiempo lo que se veía en Valparaíso era que los cerros se iluminaban en la noche con las XA de Allende y con las palabras Frei de campaña. Primera vez que la ciudad tenía un tono distinto, digamos, y yo de chico, 8 o 9 años, veía eso también, pues, o sea, ese es el momento que uno Claro, tú todavía vivió. no nacías, po. ¿Ah? Tú estás ahí naciendo, pues. Claro, yo estaba Estás haciendo. haciendo 79, pues. No me acuerdo de los chanchones. No, claro, ni siquiera el chonchón, le entendí la palabra que lo que es, pues, es un El tarro tarro, con una mecha, un paño, un guaype. bueno, si El no me guaype, equivoco, todavía parece ser que todavía lo ocupa el cuerpo bombero para sus funerales pues, nocturnos. seguramente, el Y guaype, que lo usan claro, el acompañando a guaype su finado. con aceite, y ese guaype se enciende, y el tarro va en un palo. Claro, pero Y es flexible, tiene movimiento. bueno, seguramente eso ya tiene más moderno, Yo ya nací cuando ya tenía le movimiento. pusieron ahí un chip, ya. Pero y los chinchones eran en las casas antiguas, por ejemplo, cuando uno iba al campo, la luz llegaba a cierta hora nomás, po. Yo iba a veranear a Petorca y la luz era un ratito en la mañana y en la noche era con vela. Y yo recuerdo, me sacaba los penecas a la luz de las velas. No había entretención, o sea, no podía escuchar No, radio, pues no había. solamente estábamos leyendo con una velita. Y, y nadie se moría por eso, estaba todo el mundo Oye, igual así. te acuerdas que me habláis de las casas antiguas acá. Había unas casas muy lindas en San Roque. Apareció una Oh, casa quinta. quinta, ¿Ah? no, hermoso. Que por ese motivo he tenido que llegar a hacer algún trabajo ahí y la mantienen bonita todavía. Bueno, aquí San Juan de Dios también, hay varios Claro. casonas Es que todas muy estas lindas. casas son de más de 100 años, po. Sí, Estas casas se construyen con la tecnología después del terremoto de 1906, con un sistema de muros que hoy el sistema financiero inmobiliario jamás va a replicar. Estos muros de piedra son un patrimonio de la ciudad, porque son muros de contención que han pasado todos los terremotos. todos, 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 ¿Ya? todos. Y en ese tiempo, los presos los hacían trabajar y había rehabilitación a través de los oficios que los presos aprendían en las cárceles. Y me va a ¿Ya? creer que el oficio de marmolero se aprendía en la cárcel. Seguramente, claro. Ahora tú sabes, mira de lo que me acordé, nos fuimos para otro lado, No, pero pero estamos, tú dabas cuenta de siempre que Valparaíso, el centro de Valparaíso, en todas partes había mármol, en la entrada de las casas, los peldaños eran de mármol, las escalas eran de mármol, había mucho mármol. Y el mármol empezó a llegar a Valparaíso porque los buques que venían a buscar el salitre de Europa venían vacíos. eran Y como entonces, láser casi. para el movimiento, para las turbulencias marinas, weón, tenían que venir cargados y le echaban las planchas de mármol. O las planchas o pedazos de mármol, y que eran no de 2 centímetros como ahora, sino que eran de 4 y 5. Ya, Llegaban al puerto de Valparaíso, descargaban el mármol para cargar su. Y se iban, claro. y quedaba botado el mármol. Pero como había tantos italianos, europeos que sabían El valor que el tenía. valor que tenía, Y salieron sabían los trabajarlo. mesones de mármol en los bares, en las carnicerías, en la entrada de los bancos, en todo lo que es la calle Prat. Y uno empieza a revisar y había más mármol en todos Bueno, lados. y en la madera también pasaba lo mismo. También llegaban cargados No, con. y cuando venían el té, que era de alto Sí. consumo, venía en cajas que eran barnizadas, eran cajas que Ah, esa madera, esa venía y, cubierta con algo. O sea, entre el té y la caja venía un. claro, venía una madera que se usaba de revestimiento de las casas, ¿ya? Si tú, en mi casa, tú ves en la escalera, hay una muralla que está barnizada. Esa muralla son cajas de té que usaban en ese tiempo para construir las casas, pues. Entonces, mira, Rubén Darío, que estuvo de aduanero en el tiempo de Balmaceda, 1988 más o menos,
1888, 88. 1888, estuvo, era amigo del hijo del presidente Balmaceda, y para darle, venía arrancado de allá de Nicaragua, entonces le consiguen un pituto y no hay nada mejor que ponerlo de funcionario de aduana. Entonces, Rubén Darío lo pusieron a contar bulto. Imagínate el gran poeta de la revolución lingüística, ¿ya? Estaba Contando contando bulto, bulto en una bodega. una bodega. Y el tipo, esas bodegas que estaban ahí, que estaba el muelle y la bodega estaba un poquito abajo y él veía como, parado, veía por el vidrio como se estaban descargando los buques y él contaba los fardos, ¿ya? Y hay un cuento que se llama El Fardo, en el libro azul hay un cuento que se llama El Fardo. Y él, de ahí del puerto, salía a recorrer lo que es el Cerro Alegre y se iba por el camino Cintura. Y ahí escribió ese libro que revolucionó la literatura de ese tiempo, Mira, el libro azul. Es un colega aduanero, o sea, y esa parte yo la destaco porque eh, era un funcionario que tenía que hacer turno en el puerto, porque, claro, viene arrancando y hay que darle un cupo. Hablaron con el hijo del presidente, habló con el papá y dijo, bueno, que vaya a trabajar a la aduana. Y la aduana en ese tiempo tenía a cargo los puertos y la parte de pago de tributos, pues, o sea, de o las dos sea, el cosas. piloto de toda la vida parece. El piloto de toda la vida, claro. Porque yo me acuerdo que conocí a un señor y de investigación y me decía, oye, yo entré a investigaciones porque mi mamá era regidora en Pucón. Y no había qué hacer conmigo, y mi mamá habló y entré a investigaciones, pero yo no entré a la escuela de investigaciones, yo entré a investigaciones. O sea, yo a las 2 o 3 semanas ya era funcionario de investigaciones con placa y pistola. No sabía ni disparar Claro. todavía. Y fue un señor muy agradable en el sentido, muy, muy empeñoso, que fue el que creó, que ahora está tan en boga hoy día, de la prevención de delitos sexuales. Ya, Él fue el creador en los años 80 ya. y fue profesor de la Escuela de Investigaciones ya creada, pero la gente que empezó en la Policía de Oye, pero sí, Investigación eso en todos los era oficios. autodidacta en la En aduana. periodismo, las carreras de periodismo se crean en la reforma universitaria, o en los 60, mitad de los 60, yo creo, se deben haber creado en la escuela de periodismo. Pero todos los periodistas que enseñaban eran personas que se hicieron ahí En en el el andar. reportaje, pues, en la máquina de escribir, qué sé yo, en la Underwood antigua, qué sé yo. Y eran, o sea, el profesor Nostradamus, ¿ya? Claudio del Solar, Claudio ¿ya? del Solar. Que fue profesor mío Oye, en y él periodismo, hacía un ¿ya? programa en el Canal 4 sobre el horóscopo, me Bueno, acuerdo. es muy cómico, sí. Él hacía el horóscopo y el consultorio sentimental en la Estrella. Ah, claro. Entonces, él, todo el mundo leía el horóscopo, a ver cómo le iba a ir ese día. Y el profesor tenía en un cajón del escritorio, tenía hecho horóscopo, decía, le pedían el horóscopo y él agarraba, sacaba El el primero. primero que sacaba cha, y lo mandaba a la prensa. Y todos juraban Era que la estrella. era esotérico, pero no, no, y así, pues digamos, el Levantec también, otro periodista antiguo. Bueno, y estaban Castañeto, o sea, todos, Castañeto me suena, sí. Castañeto, que es que hay un Castañeto joven ahora, Sí, Castañeto pero no, yo me de Notre acuerdo Dame más o menos, pero del estaba antiguo. Yo me el acuerdo del Alfonso antiguo Castañeto, claro. que era del Mercurio y la Estrella. Castañeto. Habían varios. Bueno, uno de los fotógrafos emblemáticos era el señor Contreras, don Miguel Contreras. Y que tuve la Y, oportunidad de conocerlo y a través del hijo hacíamos trabajos para archivos. ¿Cómo se llamaba este? Roble era el apellido, que era de la Unión también, Ya. que eran viejitos antiguos de la No, Unión. y me acuerdo que Mm. uno a cierta hora iba a ver las noticias al frontis del diario, po, Claro, pues si en la Unión, y lo ahí colocaban, veían en claro, pizarra lo último claro, que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, en el Mercurio también, habían informaciones, ese era al instante. al instante, Llegaba claro. como 10 horas después. No, cuando uno iba al metro y te daban el mundo al No, al instante, instante. y ahí las noticias eran, van a desembarcar en en Normandía, Ya, ya había quedado ya lejos. habían tirado la bomba atómica y estaban contándote la historia. Y yo me acuerdo del Cinemetro, el Rivoli, el Bueno, Velarde. ese otro tema, pues, Sí, sí. los viejos teatros de Valparaíso, cada
cada barrio con su teatro. Yo, en mi familia materna, mi abuelo, Rafael Vélez Cataldo, él, sus hermanas eran dueñas, o su familia, digamos, eran dueñas del Teatro Barón, El Teatro de Barón. cine Barón, pues Teatro Sí. Barón, el Teatro Barón. El Eh, Mercado Barón también está. bueno, está en el mercado ahí en General Piso, pero el Teatro Barón quedaba cerca de la, en O'Brien, ¿Ya? cerca de la San Francisco, un poquito más arriba. Y son teatros antiguos y, Oye, funcionaba un banco también en Barón. claro, ha costado, po. Tenía el banco, tenía Ya. correo, tenía Barón era tan importante como Playa como Ancha, Playa Ancha, que también claro, tenía todos que sus venía servicios, todo, los tenía a la mano de claro, que, ¿no? cómo va cambiando, ¿ah? Placeres también tenía un cine. Y los teatros de barrio, los que más se recuerdan son el Chile y en la Avenida, El ahí Chile, el la Chile, avenida. el pasaje de Quillota, Oye, y en la Avenida, donde yo, te vendían la sierra frita para entrar en la galería. yo tuve de Pero, compañero de curso al hijo del dueño del Teatro Avenida, que era Valdivia. El dueño del ¿ya? Teatro Avenida era Valdivia, y Juan Carlos Valdivia fue compañero de curso. Tenía otros hermanos más, pero yo fui compañero de Juan Carlos. Y tuve la oportunidad de hacer la primera comunión con Juan Carlos. Ya. Y yo había reprobado, aunque parezca raro, había reprobado 3 veces El el catecismo. catecismo. Ya. ¿Ya? Por la talla, por el chiste, qué sé yo, ya, en el fondo me echaban. Entonces llega un cura y me dice, O a sea, ver, ¿quién no ha ellos hecho? no entendían que Jesús tenía sentido de humor, ¿no? En el primer, y el primer medio llega un cura y dice, ¿a quién no ha hecho la primera comunión? Ya estamos en la mano 6. Ya, usted hace la primera comunión. Y fue la primera comunión más entretenida, porque estaba Carlos Valdivia, estaba mi papá, había papás de otros, qué sé yo. Y fue una fiesta un poco menos que bailable, de haber sacado ¿cuánto se llama? O sea, te La pasaron, primera comunión. pasaste el catecismo con abogado, entonces. Con abogado. Pero siempre era por el chiste, por lo distraído. Y se van quedando esas cosas y te vas acordando de, de mil cosas. Yo me acuerdo del otro que era muy como clandestino, era el Cine Conde, El conde, pero que daba películas un de subido poquito tono. subido Y el tono. otro era El Lux, el Lux del puerto. el Pacífico también Ya. da, qué sé yo. Bueno, Sí, pues Conde era. el Condel, pero estaba el otro, el central, que estaba en la No, es galería que de. tuvo como por los años 80 y algo, hicieron como una remodelación y ya era un cine grill. Bueno, Y te servían un traguito, ya, ahí estuvieron dando una película que se llamaba Las perras del sexo. ¿ya? Yo agarré a mi perro, a Laton, y ¿Ya? lo llevé a ver las películas. Salió fascinado. Salud. Yo fui a ese central por curiosidad. Bueno, uno por curiosidad conoció todos los cines, No, pero todo lo que no tenía te que digo conocer. que yo creo que ya quedaban menos cine cuando tú te fuiste, porque ya a lo mejor se No, había yo terremoteado el Rivoli. Ya. ¿Lo conociste el Rivoli? sí, el rico ¿cómo lo iba a conocer? Si la mamá de un amigo era la persona a cargo, que era el Anton O Fadis, sea, entráis gratis a todos lados, entonces. era hijo carabinero, pues, así. Oye, otro más, pues, venía en el ADN, pues. No, y era la mamá y nos hacía entrar a ver los continuados, El Zorro, las Yo, películas mexicanas, teníamos un amigo de papá, que era el Curquito Raúl, que tenía la confitería de la avenida, ¿ya? y el administrador de la avenida, no sé cómo se llamaba, pero yo cuando era chico, eran amigos de mi papá, y los días domingos nos mandaba después de almuerzo a la matiné, iba con mi hermana, con la Quena, y nos veíamos dos películas, po. Y cuando salíamos, nos comprábamos ahí en el Eusebio Lillo con la Avenida Argentina, ¿Ya? nos comprábamos un sándwich más o menos como de potito, ¿ya? Esos sándwiches que son de ¿Ya? longaniza, ¿sí? Un sándwich de potito, y nos veníamos por el centro de la Avenida Argentina, comiéndonos el pan para llegar a tomar once a la casa, porque disimulando, Era disimulando, apetito. demorándonos para llegar. Pero no, ese tiempo, Oye, las dos hablando de eso, y los cojos, ¿conociste algún cojo? está trabajando en todos los cines, po. Sí, pues el cojo. De ahí No, salió y lo simpático es que cuando se daban películas de estreno así, la cinta
Pasaba en varios cines. pasaban en varios cines, po. Entonces había un gallo con Que corría, bicicleta sí, que se iba con los rollos a otros cines. Entonces, obligatoriamente el cojo tenía que rebobinar y colocar el otro claro. carrete. Y venía la memoria, ya vos cojo. No, Claro. era famoso eso. Eh, Después Rivoli se convirtió en flipper, juegos de entretención. Claro. Y ahora ha vuelto con un... Después fue galería también, había como galería sí, Rivoli, po, claro. balcón y galería. Mm. Y yo la última vez pasé, porque yo veo algo que están remodelando esto y pregunto qué es lo que están haciendo, los felicito. Y entré y hablé, me acuerdo, con los jóvenes que estaban ahí remodelando el Rivoli y quedó precioso. Un salón de eventos con salón de baile, con Ahora, comedor, ahora, 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 entonces ahora. hay que hacerle publicidad, Y si entonces. no me equivoco, ayer en la noche había una humorista a nivel de esas de stand-up, Stand-up, ya. y que estaba ayer, qué sé yo, y trae números artísticos de primer nivel. Y Entonces, con guardia afuera cuidando los vehículos, o sea, una posibilidad de tener un poco de distracción en vivo, pero a muy buen nivel. No revisé los baños, bueno, me mostraron el todo. cine Condel tiene también una especie de cinearte, ¿no? Donde Sí, sí, se ahora, presenta ahora, ahora, sí. ahora también. Entonces, Sí. hay mucho esfuerzo por recuperar Valparaíso y eso hay que darlos a conocer. Y lo otro que Rivoli, la inversión que hicieron es fabulosa, porque, bueno, pasé a mirar los baños, damas, baños varones, todo impecable, Impecable, claro. impecable, con un buen, con sonido propio, muy buena amplificación. Y en ese minuto, la persona que me atendió, muy llano a dar a conocer lo que estaban Mm, haciendo. Y parece que no le ha ido mal. no, está bien eso. Y se puede mejorar, muchas cosas que se pueden ir mejorando de a poco. Hay mucha vida bohemia, digamos, de recreación en la noche, en cerros como Alegre, Sí, sí. Bellavista. Tenemos ahí en Bellavista el hotel que está en Ferrari, que es un hotel excelente, una vista preciosa para hacer encuentro, que es de Marcos Brauchi. Es un hotel sensacional que está, si tú subes a pie por Ferrari, ¿Mm? te va a costar, te vaya a quedar sin aliento, pero son como 3 cuadras del campo. Mejor tomo la O y bajo. Mejor tomáis la agua y te tiráis en chancha. Oye, y más allá, donde está el que hablábamos recién de los más Freire, Claro. me enteré, al frente hay un amigo, Ah, sí, el Beyer, un café, no, es un bar un que bar. se llama El Ascensor. Sí, 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 El Ascensor. lo conozco, sí, sí. Y amigo de Cabros Chicos, po, No, weón. y a nosotros, mira, tengo un compromiso, seguramente lo vamos a tener que cumplir para el verano, de ir a leer ahí, pues, porque estamos en la campaña de que Meyer era apellido de él. claro, Hans Meyer. los escritores yendo a la comunidad, o sea, nada de encerrarse y mirarse el ombligo, sino que salir a leerle, lo estamos haciendo muy bien en Viña con las bibliotecas comunitarias, ¿Ya? y aquí en Valparaíso queremos ahora empezar ya en esta primavera-verano, tener Ya. esos espacios, ¿no? Así que, Y por lo que hablaba, no hablé con él, pero lo tomé en varias oportunidades y me decía, oye, tengo un negocio, anda a verme, me puse un negocio en los ascensores. claro, Y la verdad que uno se pone más lento y no lo bueno, visité, pero lo vi en YouTube. Y una de las gracias vamos que a tener tiene, que decirle a este amigo ¿ah? que una de las próximas sesiones de este De- programa lo hagamos ¿no? ahí, po, lo hagamos con el Oye, ascensor y de sabéis lo fondo. que me interesó, o sea, me sorprendió y me gustó mucho, que él tiene el negocio por la Avenida Alemania, a la altura De los más de los preferidos. más Freire, y a ese minuto está terminando de construir un ascensor, de verdad, para darle realce al Sí, sí, nombre, es qué sé verdad. yo, y lo encontré fantástico. Y decía él que, oye, si yo como particular puedo hacer un ascensor, ¿cómo no podemos remodelar todos los Bueno, ascensores? podemos reparar todos los ascensores, Claro, claro. sí, es una... Dejemos para un programa próximo el tema de los ascensores, para documentarnos bien cuál es el Sí, estado y cuántos son los que están funcionando funcionando, y... porque hay anécdotas respecto a ascensores No, pero, tremendas, ¿no? sí, pero uno de los espectaculares va a ver el ascensor Simpson. El Poland.
Polanco, ¿verdad? San Polanco, Polanco. Polanco. La calle sí, es espectacular, por la entrada En por la el entrada. túnel, Bueno, y el ahí, túnel con el agua que claro, baja de la vertiente, no, claro. Bueno, yo tengo un poema del a ascensor. Valparaíso, primero volvió el recuerdo, lo escribí en Buenos Aires, y habla ahí, pues, del asesor Polanco, Yo el te- puente elegido por suicidas, todo eso, el siglo prendido a tus fajuares. eso Eso, no lo tenía no, no, que. tú no lo tenías en tu libreta porque soy más joven tú, pero en el tiempo de los 50, ese lugar fue como la piedra feliz de la almendra. Claro, yo me acuerdo de la piedra feliz, de la La piedra piedra feliz. feliz que se iba a matar a la gente allá, Mm. y los que venían se subían al puente del ascensor y se tiraban para abajo. Y ahí te digo, era normal, no normal, pero Ya, era frecuente en el frecuente barrio que. que hubieron en una situación de ese tipo. Y una vez, también lo cuento en, por la cuadra de Basterrica, la situación de una vecina, la señora Toya, que iba a la feria a comprar, vuelve un día miércoles con sus dos bolsones cargados, sale cruzando el puente del ascensor y se hunde el puente. Nunca soltó los bolsones la señora. Mm, Y ahí, y se dice que ella pena ahí, pues, pena en el en el ascensor. ascensor. Sí. Se la divisa caminando por el túnel hacia el ascensor, y cuando llegas allá no hay nadie, pues, y todavía el ascensor no ha llegado. Entonces, no sé, hay historias, Hay historia, bueno, aquí esas de en el Carlos libro, Pinto, aquí está, este es el ascensor, pues, ahí está, ¿verdad? Ahí, ¿sí? aquí tenemos el ascensor, ¿ya? Y ese es el puente del ascensor. Entonces, es uno de los lugares emblemáticos de Valparaíso. Sí, porque eso, si lo ponemos en relación no al entrar, sí, al entrar al ascensor, hasta donde se produce la torre, Son como 100 metros, como ¿no? 100 metros 100 metros bajo tierra, bajo tierra, pues, y eso, recto. y hay una vertiente, y Sí, por eso sí, dice, con su sueño minero en Almendrales, ¿ya? Porque tú entras ahí, es igual que entrar a una ahora mina. mina, sí. Claro, y antes Era las luces eran estas ampolleta sistemas, 40, man. no, y ampolletas con rejas, Sí, pues. ¿cómo le llamaban los maestros que mi papá Era tenía? para que no se robaran las ampolletas, No, sí. no, 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 no. no, no, no era eso. Es que eso se usaba en la fábrica como guía para llevar la luz. Entonces se colgaban en los lugares y para que no se golpeara la ampolleta, Ah, ya. tenían esa Ya, protección. no era para que. No, no era porque nos robaran, si todas esas guías de extensión de Iban con esa cable, protección para que no iba se una golpearan protección y no se quemaran. porque eran con lo que se trabajaba bajo superficie, y ahí fueron colocando cada más o menos 20 metros un Una farol de ampolletita. eso. Entonces, claro, entonces era más, había trazo a los 10 metros, ¿verdad? Entre luz y Que luz, no se era veía. oscuro. Entonces, era bonito porque Ahí parecía la señora con los bolsones. tú ibas arriba mirando el techo, hacías el ejercicio de caminar mirando al cielo, y ibas viendo los claroscuros, las sombras, y sombras que con la imaginación de un niño Te da te parecía hasta mucho. Entonces, no, es muy, muy lindo el asesor Polanco. Bien, pues, Bernardo, hemos conversado esta copa de vino muy en agradable, nombre a muy, Valparaíso. Bien, pues, Bernardo, hemos conversado esta copa de vino muy en agradable, nombre a muy. Valparaíso. Ojo, este vino es vino casero. No, pero no cuente No, intimidades, no, porque ahora no, estamos en la no, onda no, pero que no, pues, no estamos es un con ningún casillero en auspiciador, malla. no, ningún auspiciador, aquí estamos, ¿eh? Estamos tomándonos un trago de amistad. Tú ofreces el brindis para cerrar este programa y cerrar este capítulo. Gracias, mi querido Hernán, a, a toda la gente que nos ha mandado saludos, que nos ha preguntado, nos ha dado, nos ha insinuado que hablemos de esto, que hablemos del otro. Vamos a tratar de tomar todos los temas y para mí es un agrado estar con el profesor talentoso, don Hernán Narbona Pérez. Saludos, amigo. Salud. A mí es un gusto estar con el perro Bernardo, mi amigo de tantos años. Saludos. Como dice ¿cómo se llama?
Siempre se volvía la señora que en vez de, ¿cómo diría usted ahora? ¿Diría chao o adiós? Bye bye. Bye, bye. ¿Ya? Se volvía el nombre de la. Tenés que aprendértelo, pues, perro. Tenés que ¿Cómo se llama aprenderte la el remate. Mary Mary Close, Rose. Mary Mary Rose? Rose. ¿Ya? Bye bye. Bye, bye. Oye, ¿te conté eso? ¿Ya cortaste o no? No, todavía no corto, Ah, pues si estas son las partes más entretenidas cuando pensáis está que cortado. está Oye, cortado. que salió esa de la fotografía, nosotros podríamos ganar un par de pesos en eso. Bueno, La fotografía que está, la alcaldesa, la animadora de no, televisión. esa parte es re importante, ¿eh? Yo creo que la próxima hay que ver cómo va la audiencia. Pero si el público lo pide, nos vamos a OnlyFans.